Esto sucede en Venezuela. Maduro desconfía de los militares y los militares desconfían de Guaidó. El nudo gordiano que no logra resolver el campo democrático en Venezuela es el enigma militar. Entre la Venezuela civil y la militar ha habido un abismo histórico que el chavismo ha usado y usa a su favor. Mientras la Fuerza Armada no le retire el apoyo a Maduro, no hay transición en Venezuela y no lo hará mientras no vea una alternativa clara. El pasado sábado, Nicolás Maduro afirmó haber juramentado a 3 millones de milicianos. Hemos sobrecumplido la meta, afirmó. Tenemos 3.300.000 hombres y mujeres organizados y dispuestos para la defensa y la paz de Venezuela. Agregó además que la Asamblea Nacional Constituyente reformaría la ley de la Fuerza Armada Nacional, a fin de incorporar a la milicia bolivariana como cuerpo combatiente de la misma, es decir, como el quinto componente militar. Instituir un cuerpo armado compuesto por militantes del partido oficial y directamente leales al ocupante del Palacio Presidencial de Miraflores. Es uno de esos proyectos iniciados por el antecesor de Maduro en el cargo y que éste se ha empeñado en ampliar a todo trance, con los militares profesionales comprometidos como nunca antes en respaldar a su régimen, con oficiales controlando áreas clave de la economía como por ejemplo lo que queda de la estatal petrolera PDVSA, o con su propia empresa minera, Caminpec. Parecería que Maduro puede tener segura la lealtad de la corporación armada y si no de todos sus miembros, al menos sí de la mayoría. Pero resulta que no es así. La insistencia en crear un componente militar no profesional y totalmente politizado es una señal clarísima de que Nicolás Maduro desconfía de los militares. Un dato paradójico, dado el compromiso que estos le han demostrado en sus 7 años de poder. Puede que, como en otros tantos asuntos Maduro, esté exagerando en el número de milicianos. Por años lo ha hecho descaradamente con las cifras de la misión Vivienda, y también parece evidente que esos milicianos en su abrumadora mayoría no tienen ni la condición física ni la preparación profesional para reemplazar al ejército o la Guardia Nacional de Venezuela. Pero su sola presencia la usa Maduro como una disuasión ante cualquier intento de insubordinación desde la FAM. Uno de los temores tradicionales de los altos mandos militares venezolanos es la guerra civil o tener que imponerse por medio de una represión sangrienta. En ese sentido, los milicianos son la carne de cañón que Maduro ofrece sacrificar en el altar de su propio poder. Entre Maduro y los militares profesionales hay una situación de desconfianza mutua. El primero sabe que el descontento generalizado que hay con su régimen y contra su persona en la sociedad venezolana hace rato entró a los cuarteles. Por su parte, los oficiales también desconfían de Maduro. Debe ser así entre los mandos de mayor jerarquía. Después de todo, se deben mirar en el espejo de otros jerarcas civiles y militares del chavismo que hoy son perseguidos por el mismo régimen al que sirvieron. De modo que aquí cabe una pregunta. Si esto es así, ¿por qué los militares siguen respaldando a Maduro? Hay varias respuestas, pero una en particular luce como la más relevante de todas. Esos mismos militares desconfían más de los dirigentes de la oposición venezolana que de Maduro. Prefieren el mal conocido que el mal por conocer. Entre un bando y otro escogen jugar, pese a todos los pesares con el chavismo. Después de todo, esto ha tenido una política hacia ellos que no ha tenido el campo democrático venezolano. Esto no es un hecho nuevo, tiene una historia tan larga como la existencia misma del país. Para resumir, digamos que de 1830 a esta parte solo 2 políticos civiles se ganaron el respeto, e incluso el liderazgo. Dentro de la institución militar, los expresidentes Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. Para casi todos los demás, el mundo militar fue algo ajeno y extraño del que se conocía poco o incluso se despreciaba. Así, por ejemplo, el expresidente Carlos Andrés Pérez creyó que la lealtad militar a su persona estaba asegurada porque los golpes y conspiraciones eran cosas del pasado en la Venezuela de fines del siglo XX. Ese fue un grave error que se manifestó en toda su magnitud el 4 de febrero de 1992 con el fracasado intento de golpe militar con que se dio a conocer Hugo Chávez. Una década después, ese abismo entre políticos y militares explicó el intento fallido por desplazar a su vez
a Chávez del poder el 12 de abril de 2002. Desde entonces el chavismo, con todas las ventajas que le ha dado obviamente el poder, se ha dedicado a cultivar la lealtad de los oficiales repartiéndoles privilegios, ventajas, cargos y oportunidades de negocios, pero además ha tenido una política hacia ellos, esa que se denominó como la unidad cívico-militar. La misma, sin embargo, no ha logrado zanjar la desconfianza entre el grupo proveniente de la ultraizquierda que llegó con Maduro al Palacio de Miraflores y los compañeros de armas de Chávez. Las consecuencias desastrosas que para Venezuela ha tenido el paso del heredero por el poder son evidentes para los militares, pero ante las alternativas planteadas prefieren el statu quo. Del lado opositor no ha habido una política, como la que sí tuvieron en su momento los presidentes Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, o en Chile el expresidente Patricio Aylwin, hacia el mundo militar, sino por el contrario, mensajes contradictorios y estrategias inconstantes, nada que salve la mutua desconfianza. El descontento militar contra Maduro existe, él lo sabe, por eso su empeño en incrementar y armar a la milicia, por eso su servicio de contrainteligencia militar no baja la guardia, pero la oposición no ha sido capaz de capitalizarlo. Eso no es un error en el que esté sola, también ha sido el error a lo largo de este año de la comunidad democrática internacional que ha respaldado a la Asamblea Nacional y en particular de la administración Trump. Por otro lado, Nicolás Maduro elogió la visita de Jorge Rodríguez a la Argentina. Fue, estuvo, triunfó y volvió. El ministro de Comunicaciones de Venezuela causó una primera crisis diplomática al flamante gobierno de Alberto Fernández, al ser objeto de una queja por parte de los enviados de Donald Trump. Nicolás Maduro felicitó este viernes al ministro de Comunicaciones bolivariano, Jorge Rodríguez, por la visita que hizo a Argentina para la asunción del presidente Alberto Fernández y que causó al gobierno argentino una primer crisis diplomática con los Estados Unidos. Durante una de sus habituales cadenas nacionales, Maduro mencionó a Rodríguez, quien se encontraba en el lugar, al anunciar una serie de decretos para la promoción de la cultura. Aquí está Jorge Rodríguez, llegó de Argentina, fue, estuvo, triunfó y volvió, exclamó Maduro, ante los aplausos de la audiencia. El martes, el funcionario chavista estuvo en Buenos Aires para presenciar la ceremonia de asunción a la presidencia del peronista Alberto Fernández, pese a tener una prohibición de ingreso al país emitida por el mandatario anterior, Mauricio Macri. La invitación a la Argentina llegó después de una conversación entre Maduro y Fernández, y la visita molestó a la administración de Donald Trump y a sus invitados a la ceremonia. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, y los asesores presidenciales Michael Cossack y Mauricio Claver cuestionó la presencia de Rodríguez, quien además está sancionado por el TIAR y por el Departamento del Tesoro estadounidense. Queremos saber si Alberto Fernández va a ser un abogado de la democracia en la región o apologista de las dictaduras y caudillos de la región, sean Nicolás Maduro, Rafael Correa o Evo Morales, expresó Claver este viernes en una conferencia telefónica con medios de la región, de la que participó Infobae. En este contexto, Claver no fue a la jura de Alberto Fernández y canceló la reunión bilateral que iba a mantener con Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos. Además de la asunción presidencial, Jorge Rodríguez participó de varias reuniones políticas durante su estadía en Buenos Aires, entre ellas una con los dirigentes del sindicato de camioneros, Hugo y Pablo Moyano, y con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Gracias a Dios, el pueblo argentino con muchísima sabiduría logró canalizar su rabia y el profundo descontento que generó este gobierno neoliberal y eligió a Alberto Fernández y a Cristina Fernández para este periodo, aseguró Rodríguez en un diálogo con Bonafini en la sede de la organización. Y añadió, ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina. También están los pueblos que están luchando por su liberación en Chile, Ecuador, Haití, Colombia, enfrentando políticas neoliberales de gobiernos que son ajenos a las necesidades del pueblo. Tenemos mucha felicidad y esperanza con la victoria de Alberto Fernández. En Venezuela el funcionario forma parte del círculo más íntimo de Nicolás Maduro, bautizado como La Cúpula, y formado por su esposa Cilia Flores y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
Rodríguez, ahora en la cartera del Ministerio de Comunicaciones, ha sido vicepresidente de Venezuela y presidente del Consejo Nacional Electoral y alcalde del municipio Libertador. Él y su hermana Delcy son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, dirigente de la extrema izquierda, asesinado a los 34 años en 1976 por torturas perpetradas por la policía política DICIT.